Bueno, vamos a tratar de predicar un poco la palabra de Dios. Vamos a tratar de hablar sobre la Santa Cena y sobre lo que Cristo dejó en nosotros para que alcancemos la vida en abundancia. Amén. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que exista. Y no es una frase, es una obligación de creencia. Es entender que no nos podemos acercar a Dios si no creemos que existe. Amén. Que la fe no es una imposición de nadie y que no se puede obligar a nadie a creer en Dios. Y que la mayoría de la gente se confunde porque se piensa que tal vez sea por obras, no sé cómo decirlo así. Por algunas cosas que sigo haciendo, voy a alcanzar el favor de Dios. Y realmente no es así. La Biblia dice que el que crea en Dios es necesario que el que se acerque a Dios crea que exista. Y si yo no creo que existe, es imposible que se desarrolle mi fe. Es imposible. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si yo no creo en Dios, porque creo que no tiene el poder para transformar mi vida, y si yo con mis actos lo niego permanentemente porque no tengo temor de Él, es imposible edificar una vida en Cristo. Es imposible que la Santa Cena te haga efecto. Es imposible que cada promesa de Dios se cumpla en tu vida. Estás en la mano del enemigo, porque todavía no has soltado el reino del enemigo. La conversión es la aceptación interna de Dios en mi corazón. La obra redentora de Cristo en el mundo vino al mundo para redimir al hombre de todo el mal que el pecado causó. Pero esa redención se produce cuando uno cree en Dios. Cuando uno cree en Dios. Dice la palabra de Dios, gracias Dios por tu palabra, en Génesis, en el capítulo 4, después de la caída del hombre, después que Caín y Abel, y Caín mata a Abel y pasa todo lo que sabemos después del primer homicidio, hay una escritura que muestra un nuevo comienzo en la humanidad. Y dice en Génesis 4, 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces empezó a invocar el nombre de Dios. En la séptima generación, porque esta es la séptima generación, se empezó de nuevo a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque había pasado la caída, había pasado el pecado, había pasado la muerte, había pasado el dolor. Y en la séptima generación, el hombre empieza otra vez a invocar el nombre de Dios porque empieza a tratar de buscarle, porque ya su vida no tenía sentido. El mundo estaba sin Dios, no se lo invocaba. Pero en la séptima generación se empezó a invocar de nuevo el nombre de Dios. ¿A qué voy con esto? No se puede invocar el nombre de Dios si no tenés hambre de Él. Si vos estás feliz con tu vida, no lo podés invocar a Él. Porque no hay nada que vos necesites de Él. Porque vos sos tu autosuficiencia. Vos haces lo que vos querés, haces lo que te gusta. Nadie te puede decir nada. Entonces, ¿para qué lo precisas a Dios? Te burlas de todos, te burlas de Dios. Pero si tenés hambre de Él y te das cuenta que tu vida es un desastre, que estás vacío por dentro, lo vas a invocar y vas a clamar a Él. La necesidad de Dios produce en mí la búsqueda, y la búsqueda produce en mí un cambio. No es por obra para que nadie se gloríe. No han entendido cómo es el Evangelio, y esto de predicar el Evangelio de la gracia es algo que nos va a costar mucho, porque no es por los esfuerzos propios, y tampoco es por el libertinaje que la gracia. Pecaré porque estoy en gracia de ninguna manera. ¿Sobreabundará el pecado para que sobreabunde la gracia? No.
Aunque sobreabunda la gracia, no sobreabunda por el libertinaje del pecado, sino porque por la gran misericordia de Dios, que cuanto más pecado hay, más pecado trae sobre el mundo, más bendición trae sobre el mundo, pero no sobre las personas pecadoras. Muchos interpretan, ves que acá dice, porque sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no está hablando de que de esos pecadores que sobreabundan en pecado y que Dios los perdona y los perdona, no está hablando de eso, sino que en un mundo en donde sobreabundó el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios sobre aquellos que le buscan, porque siempre sobre aquellos que le buscan. Dios no se manifiesta a los hombres por ninguna otra manera que la búsqueda genuina del corazón. Eso lo podemos saber y lo podemos entender cuando leemos el libro de Juan. Juan, y créame que le está predicando el Espíritu Santo en este momento. Si puede creer, crea que ahora le está hablando Dios. No sé por qué les está hablando con este sermón, que yo no preparé otro, pero Dios les está hablando ahora con este sermón. Y cuando Dios se manifiesta a los hombres, no se manifiesta por nada de lo que ustedes pueden hacer, por nada de lo que ustedes pueden pensar. Dios se manifiesta, como dice acá, en el libro de Juan, en el verso 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, delegado de Dios, de ser sus hijos, los cuales no nacieron, no se hicieron, no se formaron, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en Dios, sus hijos, no nacieron porque heredaron por la sangre, no son hijos de Dios porque tienen sangre, que su sangre es heredada, ni tampoco son hijos de Dios por la voluntad de un hombre que dijo, mi hijo va a ser hijo de Dios. No es por la voluntad de carne, ni por la voluntad de varón, voy a engendrar un hijo de Dios. No es así. Es por la voluntad de Dios. Y por la voluntad de Dios somos hijos, y Él nos llama y coloca en nosotros el arrepentirnos. Pero si no hay fruto de arrepentimiento, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento muestra fruto. Fruto. No se puede decir, sí, estoy arrepentido y vos no tenés ningún fruto. Eso es una mentira. Tus palabras son mentirosas. Y sabemos que si nuestras palabras son mentirosas, el que habita en nuestro corazón es el padre de la mentira y es Satanás. Necesitamos una iglesia limpia, santa. La santidad la pone Cristo, la limpieza la pone Dios. ¿Y entonces qué pongo, pastor? La sinceridad. La sinceridad de hablar con verdad. Porque donde abunda la mentira, abunda el pecado. Es preciso que nuestra vida esté sometida a la ley de Dios. No para ganar nada, porque todo fue dado por Cristo, pero sí como guía y tutor para alcanzar las promesas escritas en su palabra. Los mandamientos para nosotros, los que vivimos en la gracia, son tutores para que nosotros nos forjemos en las veredas rectas de Dios, para que nos forjemos en sus caminos. Y sus caminos no son mis caminos. Por eso que necesito el tutor, que es la Biblia. Porque si yo sigo andando mis caminos, jamás alcanzaré los caminos de Dios. Jamás. Los caminos de Dios se alcanzan andando en su propia vereda. Yo haré derechas sus veredas. Yo haré que lo torcido se enderezca y que lo cojo camine derecho. Pero es necesario ese corazón contrito y humillado permanentemente. Señor, me equivoqué. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Yo le pregunto a usted, ¿usted cambió la dirección? ¿Ustedes cambiaron la dirección de sus vidas o siguen haciendo siempre lo mismo? Entonces no hay arrepentimiento, no se engañen, porque están camino al infierno. Y es necesario entender la palabra, que no es un juego. Porque yo quiero estar tomado de la bendición y ahora vamos a ver todas las bendiciones que Dios prometió en su Santa Cena y por qué se hizo la Santa Cena y por qué se hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo empieza en el libro de Génesis. El hombre es creado por Dios. En el Génesis 1.1. En el Génesis 1.26 dice, entonces dijo Elohim. Elohim es un plural. Elohim es una palabra hebrea para dioses, pero Dios es uno. Oye Israel, Elohim tu Dios uno es.
Los dioses, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su principio dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. ¿Qué tenía que ejercer el hombre? Dominio. ¿Sobre qué? Sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Todo tenía que estar bajo el dominio del hombre. Por lo tanto, el hombre tenía que dar una orden y toda bestia, todo fruto, toda cosa de la tierra tenía que obedecer. Por eso Cristo le dijo, se sorprenden porque sequé una higuera. ¿Es que no se dan cuenta de lo que dice la palabra, que todo está bajo mi dominio? Y él, como el segundo Adán, como el hombre perfecto que no pudo ser Adán, empezó a demostrar cómo estaba el dominio sobre el hombre, sobre la tierra. Y él transformó las cosas y pudo caminar sobre el mar porque él tenía dominio sobre el mar. Pudo secar una higuera porque tenía dominio sobre el mundo vegetal. Pudo hacer milagros, prodigios, porque él venía a retornar al hombre el dominio de la creación. Pero el hombre cayó. ¿Y por qué cayó? Porque si usted sigue leyendo el Génesis, en el verso 17 del capítulo 2 dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Porque él le dijo, puedes comer de todo, pero te voy a poner una instrucción. Te voy a poner un mandato. Uno. ¿Cuántos mandatos puso Dios al hombre? Uno. Uno. De todo árbol podrás comer, dominio sobre todo tendrás, mas cuando el árbol que está en el medio del huerto, el árbol del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Este árbol del conocimiento era un árbol que en sí estaba el conocimiento y lo atractivo que la serpiente le puso a Eva para que comiera, era que podía alcanzar el conocimiento sin Dios. Que podía el hombre ser Dios y que el hombre podía por sí mismo hacer todo. El hombre no hizo caso, el hombre come y viene el juicio. En Génesis 3, también 17, en 2.17 está la ordenanza de la bendición eterna y en el 3.17 está la sentencia de la maldición de Dios sobre el hombre. Y Dios le dice al hombre, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las bendiciones en Cristo Jesús, y ahora las vamos a ver, que cada hecho que hizo Jesús fue redimir cada punto de esta maldición, para que el segundo Adán sea un espíritu vivificante, para que el segundo Adán sea el primero entre muchos hermanos, y entre esos hermanos están los hijos de Dios, todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, debe andar como Él anduvo, dice la Escritura, y debe seguirlo, porque así como hubo un solo mandato para Adán, también hay un solo mandato para el hombre. Es sígueme. Uno solo. Sígueme. Porque como fue cada cosa de la maldición, Cristo, el Mesías, vino a redimir con cada hecho que Él hizo. Así como le dijo, no comerás del árbol del bien y del mal, Cristo, que es el árbol de vida, dijo, sígueme y come de mí. Porque por una comida entró al mundo la muerte,
el pecado y la enfermedad. Y por una comida entra en el hombre la bendición de la maldición, el redimirse de esa maldición. Por una comida morimos eternamente y por una comida viviremos eternamente. Por una comida el mundo está lleno de enfermedades y por una comida también el mundo obtiene sanidad, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todo tiene que ver con todo. Toda la Escritura es un solo libro. Y el Mesías vino a su debido tiempo para regenerar a la raza humana. La Santa Cena no es un ritual de iglesia, es la regeneración del hombre para que vuelva a ser como Adán, para que sea regenerada su alma, para que su interior sea regenerado y esté la esperanza de la regeneración del cuerpo, cuando alcancemos el cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesús. Y entonces seremos igual por dentro y por fuera. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que desde hace 2024 años Dios dejó al hombre la capacidad de ser como Adán. Pero el diablo ha engañado las mentes y no ha permitido que el hombre entienda que ya no necesita medicinas para sanarse. Que el hombre pueda alcanzar la promesa de vivir 120 años. Que el hombre pueda alcanzar la promesa de tener dominio sobre la tierra. Por cuanto la sangre de Cristo redimió la tierra con sus gotas de sangre. Si uno entendiera lo que pasó en Getsemaní, lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la Santa Cena, uno entendería el poder que tiene el ser humano y la vida en abundancia que se nos promete. Porque Dios promete vida en abundancia, no en enfermedades. La palabra vida, que es Zoe, es carencia de toda clase de muerte. Y la enfermedad es una especie de muerte. Porque dijo, quiero que tengan vida y vida en abundancia. Si usted puede alcanzar esos textos en griego, abundancia es que no sé cómo explicarlo, es algo que va más allá de lo que uno puede dar. Y en esa sobreabundancia de vida no hay lugar para ninguna enfermedad. Porque es una vida que si usted lee el libro de Ezequiel, las aguas, las aguas de salud, no me sale la palabra, eran las aguas que salían de abajo del templo y empezaban a recorrer el desierto y por donde caminaban las aguas se formaban vergeles. Vergeles son como pequeños oasis de vegetaciones, de árboles, de ríos de agua potable. Y por donde iba ese río, iba habiendo vida. Eso era una tipología de lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. Por eso que Cristo dijo que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y también dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siempre el pan y la comida tienen que ver con la vida del hombre. ¿Me entiende? ¿Está prestando atención? Tal vez tardemos un par de domingos en explicar esto porque esto es muy complejo y lleva mucho tiempo. Pero es necesario que nosotros como iglesia entendamos. Porque esta visión que estamos obteniendo ahora es una visión que empezó hace 2 años en mí y que Dios trajo la práctica y luego ahora está trayendo la teoría. Pero es algo que yo he vivido y que he vencido. Isaías 53, 3. ¿Está entendiendo qué es el Mesías? ¿Qué es Cristo Jesús? No solamente el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios. Es el enviado para regenerar la raza humana. Es el enviado y por la sangre de la cruz se ha vencido en el cielo. Y a Satanás y sus huestes se ha echado del cielo. Pero también su sangre bendita dio redención al hombre. Isaías 53, si tenés Biblia, tenés que tener una Biblia particular. Amén. No se puede amar a Dios y no tener una Biblia particular.
Y esto no pasa por modernismo o por ser anticuado. No pasa porque mi generación lea libros y la generación de hoy lee el celular. Pasa porque la Biblia es la palabra de Dios. Pasa como que en un libro uno puede anotar cosas, marcar cosas, identificarse con ese libro. Es como, yo qué sé, el cuaderno que llevan algunas chicas, ¿no? Su cuaderno íntimo. Y anotan todas sus cosas y todo lo que le pasa. Y es un cuaderno. ¿Por qué? Porque se puede tocar, porque se puede oler, porque cada cosa tiene un recuerdo. Así es la Biblia. La Biblia física, uno debe tener su Biblia en papel y tiene que ser tuya, no de otro, tuya. Uno puede leer, uno te puede prestar la Biblia para leer, pero vos tenés que tener tu Biblia, tu conexión con Dios, porque es su palabra. Él la dejó escrita para que nosotros nos seamos transformados y que seamos traspasados, dice la Escritura, del reino de Satanás al reino de la luz. Y que alcancemos las promesas, más de 1800 promesas, que están en la Biblia para que tengas la vida en abundancia. Entonces, Isaías 53, Dios me mostró, y le ha mostrado a muchos, no soy el único, no soy un iluminado, soy simplemente un hombre que lee la palabra de Dios y que Dios, a todo aquel que la lee con sinceridad, le muestra el verdadero significado. Dice Isaías 53, y si tenés tu Biblia, marcalo. Marcá este texto como el texto clave para alcanzar la vida plena, una vida sin enfermedad, una vida sin perturbaciones en la cabeza, sin enfermedades, sin ansiedad. Todo eso, aunque parezca mentira, está escondido en estos versículos. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, el favor, la gracia. Subirá a cual renuevo delante de él, pero como raíz en tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. ¿Vieron lo que es una raíz en tierra seca? Algo que es algo sin color. Por eso dice, como raíz en tierra seca, Cristo, el Jesús, no es el Jesús de Hollywood. Era un hombre sin atractivo físico. ¿Entienden? Era totalmente feo. Era feo, Cristo era feo, porque él no tenía que seducir con su imagen. Entonces los pastores quieren seducir con su imagen, quieren tener imagen. Sin embargo, Cristo dijo, no es imagen, es espiritualidad. La gente se tiene que acercar a Dios por la espiritualidad, por lo de adentro, no por lo de afuera. Entonces Isaías muestra el segundo Adán, y yo como segundo Adán tengo que seguirle. Este mundo que es solo imagen, que todo pasa por la imagen, y si no tenés imagen no servís, es una mentira del diablo. Porque Cristo vino a traer la imagen verdadera del hombre, que es la interna. Me va siguiendo, es un punto importante. Porque todos pensamos que la imagen habla, ¿no? Ay, y nosotros nos han criticado muchísimo en la iglesia. Ay, no se visten como pastores, no caminan como pastores, no hacen las cosas de los pastores. Porque los pastores se visten así y asá. Sin embargo, Dios dice que Cristo no tenía imagen. Para que no lo deseemos con los ojos. Pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. ¿Ven que no son inventos míos? Está ahí, ¿eh? Pero este mundo lo gobierna Satanás, y Satanás se ha metido en la iglesia para trastornar las mentes de los hombres, para que no entendamos la verdad, porque la verdad está en Cristo y nada más que en Cristo Jesús. No hay otro que tenga la verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino que me conduce a la vida eterna. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. No es el Cristo que vemos en Hollywood, ¿eh? El Cristo canchero, no era así Cristo. Cristo vino con una misión, que el hombre vuelva a ser hombre. Como raza me refiero, ¿no? Porque estaba caída y sigue caída si no le aceptás a Él. Y todo lo que sale del corazón es maldad. Pero cuando nuestro corazón está
regenerado, todo lo que sale de nosotros es Cristo. Y transpiramos Cristo. Y vivimos Cristo. Y nos escondemos en Él. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Es necesario entender. Hace un tiempo atrás predicamos esto. Hemos predicado que yo soy Cristo y que yo tengo que ser como Cristo. He dado unos cuantos sermones de lo que era la plenitud de Cristo y que el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy escondido en Él. Yo no puedo vivir mi vida. Pero no me quiero adelantar. Eso lo vamos a ver ahora, lo que dice Colosenses 3:3. Que yo no tengo que vivir mi vida porque estoy escondido en Él. Entonces, el parecer ni hermosura le veremos como sin atractivo para que no le deseemos. Fue despreciado, desechado por los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no porque la gente lo quebrantaba. Él se quebrantaba por el dolor del ver a la humanidad sumida por el yugo de Satanás. Y su vida era de quebranto, de oración. ¿Vemos cómo no nos estamos pareciendo a Cristo? Tenemos imagen, nos importa la hermosura, nos importa nuestra vida y nos importa 3 pepinos lo que le pase al vecino. Pero me llamo cristiano, ¿eh? Pero Isaías 53 trae un semblante de cómo era Cristo. Y si quiero ser cristiano, debo ser como fue Él. Experimentado en quebranto, ¿eh? No es que oraba una sola vez, no que se quebrantaba. No que solamente se quebrantó cuando vio que Lázaro se había muerto. No, Él se quebrantaba permanentemente. Hasta la última expresión, oh Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte como una gallina pone sus pollitos debajo de sus alas. Pero siempre fuiste rebelde, siempre te alejaste de mí. Entonces este hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Acá Isaías ve la cruz, como David ve la cruz en el Salmo 22. Acá Isaías ve la cruz, porque dice, escondimos de él el rostro. ¿Y cuándo escondieron el rostro de Cristo? Cuando fue llevado a la cruz. Fue menospreciado en la cruz. Y lo tuvimos por nada. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Elohim, por Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Cuando dice molido por nuestros pecados, eso es literal. Su cuerpo fue molido a palos, a azotes, a trompadas por nuestros pecados. El azote romano que le dieron, 40-1, era un azote que en la punta tenía 7 bolitas de hierro con espinas, que cuando clavaban, desgarraban. Y se lo hicieron por todo el cuerpo, no en la espalda nada más, como lo vemos en Hollywood. Por todo el cuerpo, porque eran 40. Y Él fue molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y por su herida, habla de herida, porque todo su cuerpo era una herida. Porque ese cuerpo que Él encarnó estaba destinado a que redimiera el pecado de la humanidad. Y como cordero expiatorio de pecado, debía cargar todo el pecado, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda herejía, toda maledicencia tenía que estar sobre su carne para que se cumpliera esta palabra, para que vos y yo hoy seamos poseedores de una gracia inmerecida, totalmente inmerecida.
Por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Él cargó. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿De cuántos? De todos. Siendo oprimido, aunque fue Él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Esta visión de Cristo y esta revelación de Isaías nos permite entender la redención de la Santa Cena y nos permite entender el poder que hay en nosotros a través de Cristo Jesús. Primero, que Él mismo cargó nuestras enfermedades. Hoy hay una gran mala información. Si ustedes escuchan alguna vez prédicas bautistas, dice que cuando Él dice que por su llaga nosotros somos sanados, habla que fuimos sanados espiritualmente y que habla del pecado. Pero si usted hace una buena exegesis, nunca el pecado se ha considerado una enfermedad. La enfermedad que habla acá y por las palabras que usa, habla de enfermedades físicas y no de enfermedades del alma. Él fue masacrado en su carne, porque era la carne la que hacía enfermar del ser humano. Y Él redimió con su carne las enfermedades del hombre. No solo las enfermedades de la carne, sino también las enfermedades de la mente. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y el precio de nuestra paz habla de la paz. Acá cuando usa la palabra paz, está hablando de tranquilidad mental. El precio de nuestra tranquilidad mental fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el estrés, la ansiedad y todas las cosas que hoy suceden en los jóvenes están pagadas por Cristo y no te pertenecen llevarlas. La paz mental no se cura con Rivotril, ni con ninguna pastilla parecida. La paz mental se cura con Cristo. Es Él, y nada más que Él, el que va a curar tu mente si está enferma. Pero es necesario que clames y que entiendas el sacrificio y que entiendas la Santa Cena y el poder que tiene la copa y el poder que tiene el pan, que no son símbolos, sino que son realmente lo que dejó Dios para que comamos. Abrí la Biblia en el libro de 1 Corintios 10. Vamos a poner un poco las bases de lo que es la Santa Cena. Ya vimos lo que era el hombre, ya vimos cómo vino la maldición, ya vimos lo que es el Mesías y lo que produce la cruz. Ahora vamos a ver el efecto de su resurrección y el efecto que está dado en el hombre a través de lo que Él instituye que hagamos después que Él sea resucitado. Porque Él dijo, después hagan esto, en memoria de mí estarán anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Entonces quiere decir que esto lo tenemos que hacer y que esta es la generación que lo tiene que hacer porque anunciamos su muerte hasta que Él regrese. Y su muerte en la cruz anuncia su resurrección y el poder que cae sobre nosotros. 1 Corintios 10 dice lo siguiente. 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Dice el verso 17. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan, que es Cristo. Amén. Hay un solo pan, aunque haya muchos panes en la mesa. La simbología de cada pan en cada iglesia es el mismo pan que es Cristo. Sus antepasados no comieron el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, dijo Jesús, que ha descendido a vosotros, para que el que me coma tenga vida eterna. Y cuando Dios habla de vida eterna, la vida eterna tiene dos fases, una en esta tierra y otra en el mundo venidero. Porque la vida eterna empieza en nosotros. Porque Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
entonces empieza en este plano mortal la vida eterna. Y aunque estoy en un cuerpo mortal, tengo el alma inmortal, con la promesa de las arras del Espíritu, que son la posesión de la redención del cuerpo adquirido. La llenura del Espíritu Santo es mi garantía, mi certificado de garantía, que no solo Dios redimió mi alma, sino también que me va a dar un cuerpo inmortal, semejante al de Cristo. Eso está en Efesios. Entonces, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y acá la palabra comunión, ¿saben qué palabra es? Es koinonía. Es hacerme uno con el otro. Pero también koinonía es participación o interacción social. Koinonía es hacerme una interacción con la gente. Y también, cuando leí esto, me costó entenderlo. Es un beneficio pecuniario, de la palabra que quiere decir dinero, peculio, ¿no? Pecunio, que tiene que ver con el dinero, el pecunio de cada uno, antes decía cuando uno tenía dinero. Y es un beneficio pecuniario, o sea, una ayuda económica. Entonces, no es la comunión, y aquí la palabra comunión es este beneficio. También la comunión del cuerpo de Cristo llevará a un beneficio también en lo económico de tu vida. También este cuerpo bendito que tendrás posee la bendición de Dios. Y la tierra que tú pises es tierra bendita y produce. ¿Por qué? Porque fuiste redimido por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que Él entró en agonía y que Él sudó sangre de su frente y que esa sangre cae a tierra. Y en este mismo monte de Getsemaní es donde Cristo empieza a redimir con su sangre la tierra. Y la tierra que era maldita, ¿se acuerdan lo que leímos en Génesis? Maldita la tierra por causa de ti. Ahora la tierra es bendecida por causa de la sangre de Cristo, porque dice que la sangre de Cristo es el perdón de pecados. Y este acto de una comida es la redención del hombre, que entró por una comida, y la redención también entrará por una comida celestial, su pan y su vino. Comida que se antepuso como primera en Abraham. Esta fue una de las primeras cosas que Dios me mostró cuando escribí el primer libro, Todo es pan y vino. Y por eso el título, Todo es pan y vino, porque todo tiene que ver con Cristo, con su sangre y con su cuerpo. Porque cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, le ofrece pan y le ofrece vino. Y esto está totalmente fuera de contexto, porque nunca se ofrecía pan y vino en medio del desierto. Siempre se ofrecía pan y vino cuando uno iba a una casa, cuando iba al remanso después del camino. Se ofrecía una palangana para lavarse los pies y pan y vino, que fue lo que hizo Cristo. Antes su última cena le lavó los pies y le dio pan y le dio vino. Todo es pan y vino. Por eso el libro se llama Todo es pan y vino. Porque todo es Cristo. Todo es Cristo. Y si yo no entiendo eso, mi vida no va a cambiar jamás. Ahora, el 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La palabra participar en griego es matejó y también quiere decir pertenecer a. Amén.
Todos pertenecemos a Cristo. Cuando Cristo entra en nosotros. En Colosenses 3:3 dice, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida. ¿En dónde? En Dios. Ahora lo peculiar de esto es que dice el 4, cuando Cristo, el Mesías, vuestra vida sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados en gloria con Él. Entonces nuestra vida, que es Cristo, en la cual hoy estamos escondidos en Él, se manifestará cuando nos manifestemos tal cual es Cristo. Y la vida que nosotros pensamos que hoy perdemos, no tiene ni punto a comparación, porque va a empezar, dice, nuestra vida cuando Cristo se manifieste con sus santos en gloria. Y ahí empezará nuestra vida, ahí empezará nuestra misión, ahí seremos reyes o sacerdotes, ahí seremos realmente lo que seremos, porque se nos va a cambiar el nombre, porque se nos va a dar una misión. Y daré una piedrecita blanca, dice Apocalipsis, a cada uno, y un nombre nuevo, escondido, que solo sabe el que la recibe. Dios es tan perfecto que te va a dar una piedrecita blanca con tu nombre esculpido. Al igual, porque como nosotros somos pueblo de Dios, ¿sabe lo que tenía en el pectoral el sumo sacerdote? El efod. ¿Y qué tenía el efod? 12 piedras preciosas. ¿Y qué tenía en el nombre? ¿Y cómo estaba el nombre? Grabado. Así somos nosotros en el corazón de Dios. Va a haber una ceremonia y se te va a dar una piedrecita blanca con tu nombre. Y eso va a ser una ceremonia delante de Dios, de los seres celestiales, de ángeles, al sonido de trompeta, se te va a llamar. ¿Te imaginas eso? Y empezará tu vida en Cristo Jesús. Pero nosotros la despreciamos y pensamos que esta vida, que yo soy tan vivo para vivirla, es vida, y desprecio lo que Dios me tiene preparado para los valientes, para los que se animan a decir yo he muerto, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Dios me mostró este versículo entendí el otro, que yo tanto lo repetía, pero ahora entiendo que yo estoy escondido en Cristo y que realmente no estoy viviendo, sino simplemente soy un reflejo de Cristo. Para que el mundo pueda alcanzar y pueda ver a Jesús. Y por eso me llamo cristiano, porque yo he muerto. Como dice el verso 1 del capítulo 3. Si pues fuiste resucitado juntamente con el Mesías, busca las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. La mira, acá está hablando de un arquero que estaba mirando no me sale la palabra, un blanco en el cual iba a tirar su flecha. Esa palabra mira tiene que ver con tirar al blanco. Entonces, si se pongan la mira, ¿dónde va a ir la flecha de su vida? ¿A las cosas celestiales o a las cosas terrenales? Porque ustedes están muertos, porque fueron comprados por sangre y redimidos de su vida. Están muertos, porque si no están muertos, no pueden resucitar. Esto es el Evangelio de Cristo. Cristo vino a eso, a que mueras a tu vida, para que resucites en Él y alcances toda bendición celestial. Ahora, si te parece esto mucha revelación, míralo, la palabra que está escondida en el Génesis. Esto me lo dio hace poquito, recién hace un ratito, Dios. Génesis, cuando empezamos a hablar de que Dios había creado al hombre, lo que pasa no lo quería decir en ese momento porque no ibas a entender toda esta introducción que estaba desarrollando ahora. Dice el primer versículo que leímos, ¿no? Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que recta.
¿Y qué quiero mostrarte ahora? Dios hace al hombre a su imagen. Dios tiene rostro, porque lo hizo a su imagen. ¿Saben lo que es la imagen? Es lo que vemos. Si Dios me hizo a su imagen, quiere decir que Dios tiene dos orejas, dos ojos, una nariz, una cara, su imagen. No poseemos sus alas porque Dios no quiso que el hombre volara. Sabrá Dios y explicará después. Pero todo el resto de Dios es imagen de Él. Y tiene rostro. Entonces ahora, como yo sé que tiene rostro y que el hombre también tiene rostro, pero quiero que leas esta palabra. Anda a Génesis 3:17, lo que dijimos de la maldición del hombre. Y en el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás hasta que retornes de la tierra. Esa expresión con el sudor de tu rostro es una expresión en hebreo que es af y significa respiración agitada por la pasión. Lo mismo que tuvo en la agonía Cristo, cuando redimió que del sudor comería el pan. Las mismas cosas que hizo Adán, hizo Cristo, pero al revés, trayendo la vida. Una sola expresión, comerás del sudor de tu rostro. Cristo tuvo que redimir con su agonía, con su pasión en Getsemaní, y sudar su rostro para quitar esa maldición. No sudó porque sí, no sudó porque entró en agonía, es que tenía que liberar cada palabra de maldición que había salido sobre la humanidad. Y pastor, ¿usted cómo se da cuenta? Porque el Espíritu Santo te lo revela cuando buscas la palabra, porque yo no sé griego, ni sé hebreo, pero Dios me dice, busca esta palabra. Y ahí tengo otras literaciones, pero no sé el idioma, pero entiendo cuando dice buscá esta palabra y la palabra dísela. Y cuando vos ves lo que quiere decir la palabra o la exclamación, te das cuenta cómo Dios te guía a entender que esto fue un plan. El plan de Dios para redimir al hombre tenía que ser tan perfecto. Y la maldición que Dios da, a su vez, tenía que ser tan perfecta porque tenía que entrar en el plan de redención que ya también había sido hecho antes de la fundación del mundo. Por eso que el hombre nunca va a poder entender los pensamientos de Dios. Porque Él con vidas humanas, como este libro, crea una enseñanza para generaciones futuras. Él creó a Abraham para que en Abraham se cumplieran cosas que nos afectan a nosotros. Pero Abraham existió como vos y como yo y no tenía ni idea que su vida iba a ser ejemplo para miles de generaciones. Y que sus palabras iban a ser ejemplo. No sé si entienden la complejidad que tiene esto. Que aún el sudor del rostro para comer el pan de la tierra, pero el sudor del rostro de Cristo no te dio a comer el pan de la tierra, te dio a comer su pan, que era su cuerpo para redimirnos del pecado. Esto es profundo, ¿eh? Esta es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ahora, ¿querés seguir atado a tus pecados y a tus vicios o querés ser libre? Hay gente que quiere seguir siendo atado porque repite los mismos errores. No le echen la culpa al diablo, ¿eh? Porque la palabra dice que Dios no da una tentación que no podamos resistir. Y que juntamente con la tentación da la salida. Porque estamos en la era de la gracia. Porque está la sangre de Cristo de por medio. Porque si no, la sangre de Cristo no tendría poder sobre ciertas tentaciones. Por eso dice eso. Pero como la sangre de Cristo es poderosa para todo, Dios no puede permitir traer una tentación que el hombre no pueda soportar.
Porque toda tentación en el hombre tiene que ser permitida por Dios. Dios no tienta a nadie, ni es generador de pecado, pero Dios permite que el hombre sea tentado porque juntamente con la tentación trae la salida. Es distinto, ¿eh? Esta es la verdad. Ahora usted pregunta, ¿por qué la iglesia está vacía? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Porque dice la misma Biblia que la verdad vino al mundo, pero los hombres amaron más la mentira que la verdad. Es cierto, está en la Biblia. Por eso cuando les enseño la verdad, se van. Porque no quieren cambiar. Porque no creen que se te va a dar una piedrecita blanca. No creen que van a ser arrebatados al cielo. No creen que Dios los puede castigar. No creen. Creen que la vida es lo que ven, lo que perciben. Para terminar, hoy sí que tendremos para aplicar toda la noche, como dice Pablo, porque es un tema realmente complicado. Pero quiero resumir esto. Dice, volvamos a Corintios, los hago ir y venir porque es necesario que les explique cosas, que entiendan y que volvamos y que entiendan. Así que lo vamos a repetir el domingo que viene traigan gente, porque al fin del servicio vamos a hacer la Santa Cena y eso trae sanidad. Tenés gente enferma, tráela el domingo porque se va a sanar. Tenés enferma, gente atrapada en vicios, en drogas, en cosas mentales, tráela porque la sangre de Cristo tiene poder, si crees. Si no, no tiene poder. Tiene poder. Tanto poder que el diablo fue echado del cielo. Tanto poder que resucita a los muertos. Tiene poder. Cristo es real. Jesús es real. Y tiene poder sobre las enfermedades porque yo me curé y soy testimonio de que me curé. Y mi familia sabe que me curé. De cosas que los médicos me dijeron, no te vas a curar. Y Luciano también le dijeron a los médicos, no te vas a curar de cáncer. Y él se curó de cáncer. Creyendo. Cuanto más si cree ahora en una enseñanza superior a la que él tuvo en ese momento. Pero la creencia está. La disciplina está. Solo falta que tu corazón se arrepienta y crea. No tenemos por qué llevar ninguna enfermedad. No tenemos por qué llevar ningún dolor, ni ninguna atadura. ¿Pecaré porque está la gracia? En ninguna manera. ¿O acaso no saben que el que se somete a pecado se hace esclavo a través del pecado? ¿De aquello que te libertó Cristo otra vez te vas a enredar? ¿O acaso sucederá, como dice el proverbio, que el chancho limpio vuelve al chiquero y el perro vuelve a su vómito? O sea que tenés todavía la naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué dice eso? Porque ahí está diciendo, ¿ustedes tienen la nueva naturaleza o siguen teniendo la naturaleza pecaminosa? Porque el chancho se vuelve al chiquero, ¿saben por qué? Porque es chancho. Y su naturaleza es chancha, es de estar en el chiquero. ¿Por qué el perro come el vómito? Porque es un perro y es su naturaleza. ¿Y por qué el hombre peca? Porque el hombre es su naturaleza, ama el pecado, porque el pecado está dentro de él. Pero Cristo vino para redimirnos del poder del pecado y de la muerte. Primera de Corintios, dije, capítulo 10. De nuevo, vamos, ahí, al verso 23, que quedó pendiente, que no leímos. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estas son indicaciones para el desarrollo espiritual. ¿Querés desarrollarte espiritualmente? Todo es lícito porque estamos en gracia. Pero no todo me conviene. La palabra convenir hace alusión a recibir
castigo o agravio. Todo me es lícito, pero hay cosas que me van a dar castigo, ¿eh? Hay cosas que me van a dar agravio, hay cosas que me van a dar muerte, hay cosas que me van a dar sufrimiento, hay cosas que me dan enfermedad. Todo me es lícito, pero tomá vodka todos los días y decime cómo te queda el hígado. Pero todo me es lícito. Indicaciones para el desarrollo espiritual. Obtención de abrir el cielo por la bendición de la palabra. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿eh? Esto edifica. Escuchar con atención la palabra de Dios. Es 1 hora por semana que el Espíritu Santo trae un mensaje a tu alma. Para que luego con tu lectura y tu oración diaria, el tiempo que vos quieras, empieces a trabajar sobre tu vida. El médico no te cura, el psiquiatra no te cura, Dios te cura. Es más, Dios ya te curó, vamos a cambiar el verbo. Dios ya te curó, vos ya estás sano en Cristo Jesús. Y si podíamos enseñar esto a todo el mundo, esta iglesia se llenaría. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. ¿Vos querés ver tu familia sana? Enseñale la verdad. Y vas a ser sano toda tu vida. El diablo no tiene autoridad ni potestad para enfermarte, porque estás escondido en Cristo. Y cuando el diablo venga, tenés que mandarlo a Cristo y vos descansar en Él. Su yugo es fácil y ligero. Y de Él es la batalla. Porque el diablo te hace decir cosas para que Él tenga autoridad para enfermarte. Y te voy a decir secretos espirituales. ¿Estás atendiendo? El diablo pondrá en tu boca cuando te duele la cabeza, me duele la cabeza. Cuando vos tendrías que decir en el nombre de Jesús, síntoma de dolor de cabeza, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Porque no tienes legalidad en mi cuerpo, por cuanto Cristo pagó toda enfermedad de mi vida y toda dolencia. Y yo estoy escondido en Cristo. Si querés enfermar a alguien, enfermalo a Él, porque yo le pertenezco a Él. Y antes de tocarme a mí, tenés que tocarlo a Él. Estoy escondido en Cristo. Cuando empezás a orar de esa manera, la vida cambia. Hace unos meses atrás, cuando orábamos que no habrá estéril en la congregación, a Madi le parecía, esto está muy bueno, pero ¿será cierto? Hoy está embarazada, pero era estéril. A ver si nos queremos creer, bueno, pero se embarazó porque no era estéril. No, era estéril, no podía concebir. Pero la palabra de Dios rompe la maldición del diablo. Y la palabra dice, no habrá enfermo en mi pueblo ni estéril. Entonces, si se sigue cumpliendo la palabra de estéril, también se cumple la de enfermo, y no habrá enfermo en mi pueblo, por cuanto Cristo pagó por tu sanidad. Si a vos te dicen, andate al Sheraton que tenés una pieza paga toda la noche, ¿vas a pagar? Porque te dijeron que estaba paga, ¿no? Bueno, entonces esto es lo mismo. Dios te dice, estás sano, el diablo te dice, no, estás enfermo. Ah, sí, estoy enfermo, me voy al médico. Pero Cristo ya pagó por vos. Esa es la fe, es la certeza. Por eso cuando predican que la salvación se pierde, yo me enojo tanto, se han ido muchos porque tal vez soy muy vehemente, pero ¿qué certeza puedes tener si dices, hoy peco, me pierdo, no peco, no me pierdo, peco, me pierdo, no me... Dios te da la certeza y la convicción de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y que nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie. Y entre ese nadie estás vos. No es que nadie, pero yo me voy. No, nadie, dice Dios. Vos no escapás al nadie. Nadie te puede arrebatar de su mano porque estás escondido en Cristo. Porque Él te compró. Y ahí la palabra griega de comprar quiere decir poner aparte por precio. Él pagó y te puso en un depósito aparte, donde el diablo no te puede tocar. Pero sí, pero el diablo me toca, sí. Te pone sugestiones que te toca. Te puede hacer que ahí dentro donde nadie te puede tocar, vos creas que te puede tocar y te mueras antes. Te puede agarrar un cáncer. Si vos le das lugar a creer
que tenés un cáncer. Porque como leíste en Isaías 53, por sus llagas somos nosotros curados. Y otra promesa, no hay enfermo en mi pueblo. Mi pueblo caminó 40 años en el desierto y sus pies no se hincharon. Ese es nuestro Dios. Ni su vestido se envejeció, ni su gastado se gastó. Ese es nuestro Dios. Y si lo hizo en la época de la ley, calcula lo que puede ser en la época de la gracia, donde el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en vos. Y ese Espíritu vivifica tu cuerpo mortal. ¿Entendés lo que es vivificar tu cuerpo mortal? Lo último que te quiero decir por hoy, luego vamos a tomar la Santa Cena y si todavía no lo alcanzamos a entender, vamos a tener varios servicios de estos, pero traigan a personas enfermas, traigan a personas con ataduras espirituales, traigan a personas el domingo que viene, porque tienen que ver que esto es verdad y que la sanidad empieza a actuarse en ese momento y van a empezar a cobrar fe en la verdad. Saquen a sus amigos de esos lugares donde les llenan la cabeza de cosas equivocadas, donde les meten religión y no les meten verdad. Esto no es religión, esto es vida. Esto se va a palpar. Ustedes lo van a palpar, se van a sentir sanos, se van a sentir libres, se van a sentir llenos de vida y van a empezar a prosperar en sus caminos y se van a abrir caminos de trabajo. Pero si hacen la voluntad de Dios, si le buscan. Juan, capítulo 6, para darle un cierre a esto. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Amén. Nadie te puede separar del amor de Cristo. Lo único que puede interrumpir la bendición en tu vida es el pecado. Amén. Lo único. Por eso que es lo único que el enemigo quiere que hagas es pecar, para que se corte la conexión del cielo, para que el cielo se haga de bronce y tus oraciones no puedan subir y Dios no te escuche y no te pueda perdonar. Porque el pecado tiene un aturdimiento. No es que pecás y automáticamente te arrepentís. En la medida que seguís pecando te va costando cada vez más pedir perdón, porque te vas aturdiendo cada vez más en el pecado. Y los cielos se te ponen de bronce, símbolo de que tu oración de arrepentimiento no puede llegar a Dios, porque te empecinás en pecar, sabiendo la verdad. No hablo del que no sabe la verdad y que por primera vez peca, ahí Dios automáticamente está en él y le trae ese arrepentimiento. Pero a la medida que vamos conociendo la palabra, hay un aturdimiento de Dios sobre la mente, una cauterización del corazón que cuesta cada vez más arrepentir. Pero vamos al final de lo que quiero decir. Ya sabemos que ¿quién es el pan de vida? Cristo, Jesús. Entonces leemos. Le dice Jesús en el verso 54, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos no entendieron esto, porque la ley dice que el hombre no puede comer sangre, no puede tomar sangre, ni puede comer carne humana. Esto era blasfemia. Pero Cristo estaba hablando de su sacrificio en la cruz. No, más allá de su santa cena. Porque la única forma de comer su carne y de beber su sangre es tomando la santa cena. Porque por una comida entró la maldición al mundo y por una comida entró la bendición.
Y le sigue diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne, y acá la palabra masticar es del griego que se llama tragó, que no solamente habla de masticar, sino de masticar muchas veces. Y cuando uno mastica muchas veces, quiere decir que uno está asimilando lo que come. No lo come y lo traga. Habla de una palabra que habla de un proceso en la comida. Como es un proceso que yo tengo que tener en la vida con Cristo. No es comer el culto y me voy. No. Después que termina el culto, yo tendría que tener una asimilación. ¿Qué se habló? ¿Qué palabra? Acá venían al culto y se iban al mundo. Y venían al culto y estaban planeando qué iban a hacer. Venían todos los jóvenes y no terminaban el culto y se estaban planeando qué iban a hacer. Y terminaban el culto y se iban a emborrachar, o se iban de noche, o hacían cosas indebidas. No masticaban a Cristo. Lo comían y lo tiraban. ¿Me entienden? Cada palabra en la Biblia tiene un significado espiritual. Cada palabra. No estoy condenando a nadie, porque todo... Pero cuando se te enseña la verdad, ya no tenés excusa. Por cuanto yo he venido, dijo Cristo, no hay excusa en ustedes. Si no hubiera venido, tendrían excusas. Mas porque vine, no tienen excusa. Si no hubieran venido, no tienen excusa. Pero porque escucharon. Y escucharon porque el Espíritu Santo los trajo. Y si el Espíritu Santo los trajo es porque tiene algo grande con ustedes. Porque Dios no enseña sus verdades a los que no son sus hijos. Amén. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esta es la revelación. Como me envió el Padre viviente, escuche bien, como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí, porque está escondido en él. Esto es muy profundo, muy profundo. Porque el Hijo vive del Padre. Y acá muestra la simbiosis que hay en ese Elohim, que la gente no puede entender, que es trino, que hay una conexión total. Lamentablemente todos los chicos que se fueron acá se fueron con Bayana y con Sañoc a una iglesia que le enseñan que Dios no es trino. Y le hicieron bautizarse en una iglesia que no es trina. Y se bautizaron en un Dios que no es Dios. Y eso es triste. Porque no entienden la simbiosis de Cristo y de Dios. Si Dios es Dios y no tiene a Cristo y Cristo no es Dios, todo esto que yo hoy le estoy mostrando que está en la Biblia perfectamente encadenado no existe. Porque ¿para qué Dios, si es Dios omnipotente como enseñan, entonces ¿para qué hizo el sacrificio vicario de Cristo? Con la ley alcanzaba. Pero Cristo es el Hijo de Dios y se entregó para redimir la humanidad. Y si Dios estaba redimiendo en Cristo, ¿quién regía el universo? Hay tantas cosas que no cierran cuando quieren enseñar esas herejías. Y la gente cae porque tiene comezón de oír, dice la Escritura. Comezón de oír quiere decir, no creo lo que me enseñan porque no creo en Dios. Es muy grave eso. Es muy grave. Pero bueno, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, de igual modo el que me mastica también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Yo te pregunto, ¿querés vivir para siempre? ¿Querés vivir sano y sin estrés, sin ansiedad, sin adicciones? La Biblia dice en Primera de Corintios, en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor la noche que era entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo,
este es mi cuerpo, que es por vosotros partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Anunciás, proclamás, aceptás. Cada vez, tan a menudo, dice. No dice una vez por mes, tan a menudo lo hagas. Y cuanto más a menudo lo hagas, más esto entra en tu entendimiento. Más la sangre de Cristo empieza a limpiarte. Más el cuerpo de Cristo empieza a sanarte. Porque luego dice, porque el que come y bebe sin distinción del cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y aquí la palabra habla de no distinguir correctamente. Indignamente es la palabra anaxios, que quiere decir irreverentemente. Si usted toma la cena irreverentemente, con irreverencia, con soberbia, pensando que eso es una pavada, no solo no te va a hacer efecto, sino que te va a enfermar. Porque el juicio de Dios sigue sobre tu vida. Porque el único que calma el juicio de Dios es el Cordero de Cristo, es el Cordero Pascual, que es Cristo.